No podíamos en esta fecha dejar de recordar a aquellos primeros pobladores y sobre todo productores agropecuarios que han forjado todo nuestro distrito de Chañar Ladeado. Palabra más que autorizada, Marcelo Muratori, para hablar de estos temas. A él lo visitamos en el museo de nuestra localidad, entidad en la cual él dirige, para saber cómo fueron esos primeros asentamientos rurales y también lo que fue la producción y la vida en aquellos primeros años. Bueno, Marcelo, siempre es un placer consultarte, venir a visitarte y en este caso queremos desde Somos Campo, bueno, hacer un pequeño reconocimiento en el nuevo aniversario de Chañar a, bueno, gran parte de los forjadores de este pueblo que tienen que ver con la agricultura, y la semana pasada ha subido un escrito muy lindo donde marca con una reseña lo que ha sido la actividad para la formación de Chañar Ladeado. Es cierto, nosotros desde el Museo Comunal hemos rescatado las fotografías que han sido patrimonio familiar y que llegaron al museo, donde vemos la evolución del trabajo agrícola, que fue la primera función económica que tuvo nuestra región. Los primeros colonizadores llegaron y eran agricultores, eran del norte de Italia, del Piamonte. Muchos eran agricultores, como también muchos yugoslavos eran agricultores, y acompañándolos a ellos venían muchos españoles que tenían ramos generales o eran más, estaban más inclinados al comercio, entonces hacían es como que fue todo un acompañamiento, porque se conocían o se encontraban en un punto estratégico de Santa Fe, y de allí, cuando salió la posibilidad de comprar tierras o de arrendar tierras, lo hicieron en conjunto. Por eso es que cuando nosotros repasamos la historia de los hermanos Irasusta, que llegaron en 1897 a Chañar, ellos tenían en J.B. Palacios un despacho de ramos generales y al mismo tiempo eran herreros, o sea, reparaban carros, las ruedas, bueno, los ejes, bueno, hacían todo ese trabajo. Y ellos acompañaron a los primeros colonos que llegaron acá y se instalaron en 1897 junto con ellos. Por eso también vinieron después otros herreros, como Juan y Andrés Silva, Estrumía, que también fue un herrero, que fue el primer hombre que compró una cuadra en el pueblo, acompañando a los agricultores. A los agricultores que tenían la dura tarea de romper la tierra virgen de esta pampa húmeda con ese arado tirado por caballos, con algún buey. Generalmente con caballos, había muy pocos bueyes, no tenemos un registro de que haya habido, por lo menos en nuestra zona, pero bueno, imagínate que era un trabajo muy duro, muy arduo. Las primeras casas que se hacían haciendo trinchera, como una trinchera, un pozo, y levantaban una pequeña pared con paja y ahí vivían en los primeros tiempos hasta levantar con ladrillos propios en el mismo trabajo de campo sus propias propiedades, que después fueron mejorando con el tiempo. Es evidente que fue una tarea muy dura, muy difícil. El frío, la lluvia, la intemperie, la falta de insumos, la lejanía de la añorada Italia o el país de origen, la distancia muy larga con otras localidades para llegar a San José, era un día acá en carro para buscar la harina, para buscar la semilla, para traer arena, para empezar a construir. Y después, con ese arado, del cual tenemos nosotros uno acá en el museo, tenemos otro acá en el patio, hay muchos en los campos, mucha herramienta vieja, se fue tecnificando la situación, y nos da mucho gusto ver fotos de las primeras cosechadoras, esos tremendos tractores a vapor que tiraban con un sinfín a la máquina trilladora, donde venían ¿no es cierto?, con el maíz o con el trigo, para después embolsarlo, para después llevarlo cuando pasó el ferrocarril a la estación. Pero antes del paso del ferrocarril, 9 años atrás o 10 años atrás, eso se llevaba en carro a San José de la Esquina, porque el ferrocarril pasaba en San José de la Esquina, lo cual también significaba toda una cuestión de tener la infraestructura para poder levantar la cosecha. Y se incorporó también mucha agricultura y poca ganadería, porque no era el lugar. Algún cerdo como para mantener la familia, era muy, o sea, toda la producción avícola, porcina, tal vez equina en algún aspecto, era en las chacras, pero muy poca porque servía para el consumo propio. Pero fundamentalmente era la agricultura, o sea, la ganadería vino mucho después a Chañar, ya de otra manera, ya con incluso la misma Argentina evolucionada y la misma región también evolucionada. Pero cuando uno ve esas fotos,
y relata en esa nota que hicimos en el museo los rendimientos, se va notando cómo a medida que fueron llegando los inmigrantes, a medida que las familias se fueron ampliando, a medida que las hectáreas de campo fueron trabajadas con mayor posibilidad tecnológica, es como fue incrementándose también el lino, el trigo, el maíz, y eso venía también en beneficio de los mismos colonos que iban de esa manera progresando, y al mismo tiempo iba progresando la aldea. La pequeña aldea de 500 personas se fue convirtiendo en un pueblo grande donde teníamos herreros, panaderos, carniceros, teníamos todos aquellos que hacían los oficios y que asistían a las personas que vivían en la chacra y que se nutrían entre unos y otros para el crecimiento de la comunidad. Justamente de esto que mencionaste casi al último te quería hablar, cómo los tiempos fueron cambiando, cómo cambió la Argentina, y con respecto a los insumos de que los archivos datan de lino y de trigo por sobre maíz y la soja, que vendría mucho tiempo más tarde, y también otra cuestión como lo es el combatir las langostas, plaga que hoy en día prácticamente no está dentro de los parámetros de las otras plagas que han venido después. Bueno, sí, el tema de la langosta es un caso muy puntual, ¿no? Porque era uno de los peligros más grandes que sufrían los colonos en ese momento, porque no había manera de combatirla. Cuando venía la bandada de langosta, prácticamente se comía todo, en el pueblo, en la chacra, todo. Y la forma de combatirla era con fuego o con las chapas. Incluso se había generado una comisión de defensa agrícola sobre 1900, 1902, 1903 y en adelante, de vecinos destacados de Chañar, de colonos también, que trabajaban para estar atentos a esa plaga. Recordamos los testimonios de poner las chapas contra los alambres, en los lugares donde había alambres, o si no con el lanzallama querosén, que se iba corriendo y se iba quemando la langosta, pero bueno, era un esfuerzo tremendo, titánico, contra una plaga de langostas, una bandada de langostas que hacía de las suyas y se perdía prácticamente toda la cosecha. En el museo tenemos un lanzallamas, tenemos algunos testimonios de colonos que contaban la historia y de cómo veían todo prácticamente perdido y el sacrificio que significaba volver a sembrar, porque no es resembrar como ahora con la tecnología, era esperar otra vez el ciclo o sembrar otra semilla en otro ciclo distinto, porque eso estaba perdido. ¿Y eso qué significaba? La libreta en los ramos generales, que después, llegado fin de año, todas las casas que tenían ramos generales, Aramburu Iturbe, Terrey Farrando, José Galvano, que eran también acopiadores de cereal, ¿qué hacían? Bueno, sumaban la cuenta de la libreta, tantos quintales de cereal entregados en el año, tanto de gasto corriente, o comprar un arado, comprar harina, comprar carne, comprar ropa, etcétera, etcétera, y entonces hacían el intercambio. Bueno, me entregaste tanto, te descuento tanto, te queda tanto. Y vos no sabías si realmente en ese momento era mucha ganancia, era poca, era sobrevivir en esas circunstancias, hasta que después, bueno, se generó otro tipo de contabilidad mucho más fina, donde ya la tecnología permitió avanzar en cuanto al sembrado, a la producción del campo, y eso permitió que haya un progreso. Pero en un momento, bueno, se trataba un poco así, y era una cuestión de palabra. Una libreta que tenía tanto el colono como que tenía el dueño de ramo general o el acopiador de cereal, y ahí se anotaba todo lo que se iba gastando. Tenemos acá cuadernos que detallan al milímetro todas las cosas que se gastaban en una chacra, toda la plata que se prestaba, lo que se le pagaba al peón, lo que se pagaba por combustible, por alpargatas, por kilos de carne, por un montón de cosas que tal vez ahora no interpretemos en la magnitud, pero en ese momento era muy minucioso porque había que hacer el número fino para ver cuál era realmente la ganancia de tener tanto campo trabajado y cuánto se llevaban los demás, ¿no? Producto de los gastos generales de todo el año. Marce, bueno, muchas gracias, siempre es un gusto charlar con vos y sobre todo de la historia de Chañar, celebrando estos 129 y ya esperando con ansias los 130, que seguramente vamos a hacer muchas cosas lindas. Seguro, yo lo que quiero comentarles es que todo lo que hemos subido al museo con respecto al tema del campo es un trabajo que se investigó, que está en Chañar para la historia,
que se hizo para el centenario, todo lo que uno relata es lo que escuchó de los testimonios de las personas que tuvo la suerte de poder conocer y lo que tenemos escrito en el museo. Seguramente hay más cosas, seguramente los hijos y los nietos de los colonizadores conocen más en detalle la situación porque son producto de esa colonización y bueno, encontrarán en esta charla algunas cosas que han escuchado en su casa y seguramente otras más y tal vez podrán corregir algunos conceptos que uno da de lo que ha leído y de lo que ha podido investigar, que siempre tienen un margen de error en algunas cosas, pero generalmente cuando vemos y leemos lo que pasaba en Chañar pasaba en todos lados y era una realidad constante y permanente en lo que fue la evolución de la construcción de una comunidad como la nuestra. Gracias, Tomás.